Te pedimos en esta mañana, Padre, la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo es el que nos ilumina, nos va guiando en el estudio de la Escritura, y permíteme a mí ser ese instrumento para edificar a esta iglesia que te ama. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pastor, hoy no es Día de la Madre. Este himno se canta cada año, y eso en las iglesias que se canta, por eso es poco conocido. Pero en la semana que estaba meditando en la Escritura, en este mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y había puesto otro himno que es el que vamos a cantar al término del culto, pero habla nada más del papá. Ese himno nada más hablaba del papá, y dije, no, es que no encontré un himno que hable de los dos al mismo tiempo. Pues vamos a cantar dos. Este habla de la mamá, y el que terminando el mensaje vamos a entonar, habla del papá. Porque ese es el mensaje de hoy, hermanos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hemos estado meditando sobre los mandamientos, las ordenanzas que Dios entregó a su pueblo. Le entregó estas ordenanzas en medio del desierto y en voz de Moisés. Y comentábamos, es la única escritura que se hizo Dios directamente. Ya después Moisés se enojó y aventó las tablas y se rompió, y después fue ya Moisés el que terminó escribiendo, pero por el dedo de Dios se escribió. Ahora bien, ¿por qué Dios va a dar ordenanzas? ¿Por qué Él pone las leyes? También ya lo meditamos. Porque Él es el soberano. Porque Él tiene la autoridad. Les dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto. Estás en el desierto, yo te he cuidado durante todos estos años, te he alimentado, te he dado agua, tu calzado no se ha gastado. Por eso es la autoridad que yo tengo para ponerte estos mandamientos. A esas ordenanzas le llamamos los 10 mandamientos. Y durante este mes hemos ya revisado 4 de esos mandamientos. Y hemos dicho, esos 4 primeros mandamientos tienen que ver con la relación que tiene Dios con el ser humano, o la relación que tiene el ser humano con Dios. Así de cercanos estamos nosotros con Dios, que nos podemos relacionar con Dios. Sí, pero esas son las condiciones que Dios pone. La desobediencia a esos mandatos, el decir, no, es que yo no estoy de acuerdo con lo que Dios dijo, eso se llama pecado. El pecado es la transgresión, la inconformidad con los mandatos de Dios. Por eso todos tenemos pecado. En alguna parte de esos 10 mandatos rezongamos a Dios. Pero hermanos, hemos estado meditando cómo Dios es muy claro en lo que pide. A ver, para relacionarte directamente con Dios te pongo 4 mandamientos. No tengas dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué hacemos? Inventamos dioses. Ya comentamos, el dinero, el trabajo se convierte a veces en Dios de nosotros.
No te hagas ninguna imagen de Dios y mucho menos la adores, te postres ante ella. Y ahí tienen a grupos de personas haciéndose imágenes de Dios. Ten sumo cuidado con cómo usas mi nombre cuando hablas de mí. Cuando hablas de Dios, cuando hablas de Jehová, cuando hablas de Jehová Jireh, cuando hablas de Jehová Shalom, cuando hablas de todos los nombres que utiliza Dios en la Sagrada Escritura, ten mucho cuidado porque estás hablando de lo que soy yo. Y ahí estamos expresando sin ton ni son el nombre de Dios. Y el último mandamiento: acuérdate del día de reposo, para que lo hagas diferente a todos los demás días, para que lo hagas diferente a lo que hacen todas las demás personas. Ay, pastor, es que el domingo es para descansar y para despertarnos tarde. Pues es que todas las personas hacen eso en domingo. Dice Dios, cuídate del día de reposo y santifícalo, hazlo diferente. Tú eres diferente. ¿Te quieres relacionar con Dios? Sigue estos mandamientos. ¿No te quieres apegar a ellos? Estás pecando. No lo estás santificando. Estos 4 mandamientos se pueden resumir cuando le preguntan al Señor Jesucristo, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Qué contesta Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿No lo cumplimos? Somos pecadores. Pero es interesante, hermanos, ahora que Dios empieza a establecer ahora otros 6 mandamientos. Y esos 6 mandamientos restantes van a establecer la forma en la que Dios quiere que nos relacionemos los seres humanos. Somos entes sociales. Vivimos en comunidad. No hay personas que vivan encerrados en un departamento. Bueno, sí existen, los vemos en las películas y en Wall-E, en la película de Wall-E, ¿no? Que viven dormidos pero ese es un mundo futurista. La realidad es que somos personas sociales y hay que relacionarnos con las demás personas. Y Dios establece cómo quiere que estos seres humanos se relacionen entre sí. ¿Cómo quiere Dios que los seres humanos reflejen el amor que se tienen unos a otros? Por eso cuando le preguntan, ahí ya no le preguntaron a Jesús, él inmediatamente dijo, es el primero y gran mandamiento. Y el segundo, antes de que me pregunten, es semejante. ¿Cuál es el segundo mandamiento de Jesús? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 6 mandamientos que establece Dios en el desierto que se reflejan en esto. ¿Para qué son esos 6 mandamientos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 6 mandamientos que muy seguramente todos nosotros hemos escuchado. Allá en Éxodo, que lo tienen abierto, capítulo 20, los 6 mandamientos que restan: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, versículo 12, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Siguiente mandamiento, no matarás. Siguiente, no cometerás adulterio. Siguiente, no hurtarás. Siguiente, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Siguiente, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todos esos mandamientos son importantes porque le permiten al ser humano amarse unos a otros, amarse como nos amamos a nosotros mismos. Hay un teólogo que escucho sus estudios, algunos lo conocerán, R.C. Sproul, y tiene una pregunta muy interesante. Si alguno de nosotros tuviera la oportunidad de escoger
el orden en el que coloca estos 6 mandamientos, ¿cómo los colocaría? Seguramente más de uno los moveríamos de orden, ¿eh? Para algunos me dirán, pastor, yo creo que el más importante es no matarás. ¿Qué es eso de honra a tu padre? No, es que se vaya más para abajo. El más importante tendría que ser no matarás. Es más, habrá quien me diga, no, pastor, yo digo que el de hablar mal del prójimo, ese va hasta el final, pues esos son los chismes, es a lo que se dedican programas de la televisión, ¿no? No digo por las ventanitas, pero bueno, que se dedican a eso, a hacer chisme, a hablar mal de las personas. Ese que se vaya al final. Hay mandamientos más importantes. Pero no, hermanos. ¿Qué dijo el soberano? ¿Qué dijo Dios al poner el orden de los mandamientos? Y Él es el que tiene toda la autoridad para establecer ese orden, porque eso forma parte de su plan perfecto. Y es entonces de llamar la atención que el primer mandamiento que el soberano, que nuestro Dios decide poner en esa relación de entre seres humanos, es la figura del Padre y la figura de la Madre. Es importante mencionar, hermanos, que este mandamiento inicia con una palabra que es central, que debemos tener perfectamente en claro todos nosotros. Y si ustedes se fijan, esa primer palabra de este mandamiento, ningún otro mandamiento la tiene. La palabra hebrea que utiliza Dios es kabad. Y esa palabra tiene muchísimos significados. Por ejemplo, significa darle peso a algo. Darle un gran valor a algo, eso significa kabad. Considerar en tu vida algo en específico como de mucha importancia. Eso es kabad. Y también tiene el significado de tratar con dignidad a algo o a alguien. Eso es kabad. ¿Cómo se traduce en nuestra Biblia? Honra. Honra. Por eso cuando leemos las palabras en español, honra a tu padre y a tu madre, no es solamente pensar, pues honrar es, pues los voy a obedecer, ¿no? Y qué bueno que los pequeños ponen constantemente en sus papelitos de oración, quiero ser obediente. Pero dar honra al padre y madre no se limita nada más a obedecer. Esta interpretación de solo obedecer es la que se utiliza tal vez más, y si bien es correcta, cuando hablamos con las niñas, con los niños, con los adolescentes que hoy les pedí que estuvieran aquí con nosotros, es decir, con los menores de edad, es la interpretación que más constantemente les hacemos, ¿no? Hijo, sé obediente, porque así lo dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre significa obedécelos. Es correcto, hermanos, pero todavía kabad es muchísimo más profundo. La enseñanza infantil y juvenil, hermanos, de este término, honra a tu padre y a tu madre, es todavía mucho más profunda, porque esta palabra incluso puede abarcar no solamente a padre y madre, sino a las personas que son mayores de edad. Esta indicación no solamente es para el niño, también es para usted, hermanos. Es que yo ya soy de mayor de edad, ya tengo mi credencial de lector. También tú tienes que entender qué significa honra a tu padre y a tu madre. Que pastor, yo ya tengo 49 años. También es para ti honra, kabad, a tu padre y a tu madre. Pastor, yo ya tengo 70 años y tengo la bendición de tener todavía a mi papá, a mi mamá. También es para ti este kabad. No es solamente para los niños, es para todos nosotros. No es solo obedecer entonces, sino ¿qué significa kabad? Que a tu papá, a tu mamá, los tengas en un muy alto valor.
que los consideres como una de las personas más importantes en tu vida. Kabad significa que tengas el compromiso de tratarlos con gran dignidad, con esa dignidad que se merecen. Eso es Kabad. Y por eso no nada más es para los niños el Kabad. Cuando pienso en nosotros que somos adultos y que tenemos la bendición de tener a madre y padre, eso implica, no solamente es obedecer, es tenlos en alta dignidad. Lamentablemente a muchas personas, conforme vamos creciendo, se nos olvida este mandamiento. Ya soy mayor de edad, madre. Ya soy mayor de edad, padre. Ya no tengo que obedecerte. Y eso a veces conlleva el que ya no estamos atentos a ellos. Los descuidamos. No atendemos sus necesidades. Hermanos, de repente hasta en las películas o en los medios de comunicación, en esos programas de televisión, vemos cómo hay hijos, hijas que hasta buscan sacar provecho de ellos. Seguramente usted ha escuchado en alguna parte o han sido testigos, por poner solamente un ejemplo, de familias en las que al papá lo van relegando, a la mamá la van relegando, y el papá y la mamá terminan viviendo en un cuartito chiquitito, mientras el hijo ocupa todo el resto de la casa grande. Y ahí con trabajos le ponen su pocillito, su jarrita, su camita, su catre. Eso pasa, hermanos. Honra al padre, honra a la madre. Eso implica, tenle respeto, tenles cuidado, valóralos y además sosténlos, dales el apoyo. Esa es la primera palabra que quisiera meditáramos. Honra, kabad, a tu padre y a tu madre. Pero quiero pasar a un segundo punto. Porque si bien es cierto que el contexto social en el que se desarrolla toda la historia bíblica, todos hemos escuchado que es un contexto patriarcal. Es decir, la persona que tiene valor en esa sociedad es el varón. Y en concreto se le da muchísimo peso, muchísima importancia al padre. Por eso se llama una cultura patriarcal, porque es el padre el que tiene el mayor peso, el jefe de familia. Él es el que va a representar a toda la familia. Y por eso cuando se hacen los censos, a quien se menciona por lo regular es al jefe de familia. Pareciera que las mujeres y los niños desaparecen. Tiene que ver con esa condición patriarcal. Él es el representante de toda la familia. En él se incluyen todos sus hijos. Si tiene 2 hijos, 5 hijos, 15 hijos, él es el representante. Por eso, por esa condición patriarcal, muchas de las veces la Biblia, pues la han criticado y han dicho, ay, es que es machista. Es que la Biblia es misógina. Es decir, no da el lugar a las mujeres, no respeta a las mujeres, las invisibiliza. Sin embargo, hermanos, cuando conocemos la Biblia, vemos que no es así en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. La Biblia pudo haber eliminado fácilmente a las mujeres, pero reflexionando pensaba, si hacemos una lista de mujeres que han tenido un papel importante en la historia del pueblo de Israel, y por lo tanto son mujeres que tienen un papel importante en la historia de la redención, de la salvación de su alma, de su vida, hermano, que está aquí sentado. Seguramente es una lista larga. Comenzamos con algunos nombres de mujeres
en una sociedad patriarcal que tienen importancia para el pueblo? Eva, Sara, Rebeca, Lea, Raquel, Débora, Ana, Betsabé, Ruth, Noemí, Esther, e incluso hay muchas mujeres más, hermanos, que tal vez no se mencionan por nombre propio, pero que sabemos que ahí está. Ahí están todo un grupo de mujeres que forman parte importante del plan de salvación. Mencionemos a Jocabed. ¿Quién es Jocabed, hermanos? La mamá de Moisés. Ella sí tiene nombre, no lo dice directamente en el pasaje, es más adelante donde mencionan el nombre de Jocabed. Pero hay una mujer que también formó parte de toda esta historia, que no se conoce por nombre, pero fue sumamente importante. La hermana de Jocabed, o sea, la tía de Moisés. Porque ella es la que lo lleva al río y está cuidando qué es lo que pasa con el bebé, con la canastita, ¿no? Una mujer anónima. O también forma parte importante de la historia del pueblo de Israel, la misma hija del faraón, que se le encuentra la canastita y decide quedarse con el pequeño. ¿O qué decir de estos nombres, hermanos, que es impresionante? Cifra y Fúa. Ah, caramba, ¿quiénes son ellas? Cifra y Fúa. Son las parteras, que cuando Faraón dio la indicación a todos los hombres que nazcan los vas a matar, ¿qué hacían ellas? Los escondían. Iban en contra de los mandatos, de las órdenes del Faraón, poniendo en riesgo su propia vida. Mujeres, hay muchas. Por eso podemos ver que la Biblia, aunque está en un contexto patriarcal, en realidad sí le da mucha importancia a las mujeres. Y de ahí la importancia de este mandamiento, porque es un mandamiento que es una diferencia muy grande con todos los pueblos que rodean al pueblo de Israel. Pudo haberse quedado Dios solamente en honra a tu padre. Ya, con eso, somos una sociedad patriarcal, con que honres a tu padre, él es el importante de la familia. Pero ¿qué hizo Dios? Lo separó. Y nos dice, honra a tu padre y a tu madre, a los dos. Por eso cuando le digan, es que la Biblia no maneja a las mujeres, las esconde. No, aquí está. Para Dios es importante la mujer. La unidad básica de la sociedad, en todos los tiempos, desde aquellos tiempos hasta la época actual, es la familia, hermanos. Y la familia debe estar encabezada por el padre. Pero Dios dice, sí, pero también por una madre. Porque cuando decidieron establecerse como pareja, como familia, dice, van a ser una sola carne, van a ser un solo ser, el hombre y la mujer de la familia. La familia y los líderes de la familia, sí, el padre tiene funciones específicas, responsabilidades específicas, lo mismo la mujer, pero al final de cuentas los dos lideran a la familia. Sí, sí es cierto, no es igualdad de fuerza física. Al varón no sigue tocando cargar los garrafones de agua, tal vez. Bueno, a mí ya no tanto porque no puedo por la espalda, pero tal vez sí hay diferencias físicas, diferencias todavía, pero los dos son importantes en el contexto familiar. No es igualdad tal vez en la fuerza física, en la biología, pero sí es igualdad en la responsabilidad como líderes de la familia, en el sostenimiento de la familia, en la supervivencia de la familia. Eso significa el que estén los dos en este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Y Dios quiere que honremos a los dos.
al padre y a la madre. Ambos en el pueblo de Israel de aquella época y ambos en la actualidad tienen importancia, valor político y social. Vean lo que dice Levítico, capítulo 19, versículos 1 y 3. Vean cómo lo menciona Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, a toda, desde los chiquitos hasta los adultos. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardarás, yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Sigue insistiendo Dios en los dos. Y enfatice eso de que todos, porque no hay, en este mandamiento no hay un distingo de edad, Toda la congregación, habla a toda la congregación, desde los niños hasta los adultos. Es que yo insisto, tengo 49 años, a mí ya no me toca ese mandamiento porque yo ya tengo mi propia familia, mi propia casa, yo ya ni siquiera vivo en su casa de ellos. Habló Dios a toda, como habló Moisés, a toda la comunidad. No hay distingo de edad. Se debe temer a los padres, pero no es temor en el sentido del miedo, sino se refiere ahí en el sentido de respeto. Vas a respetar a los dos, madre y padre, porque ambos tienen importancia para Dios y para la familia. Pero este mandamiento nos lleva todavía más allá de pensar en madre y padre. Si abrimos al panorama social de aquellos tiempos del Éxodo, y si lo trasladamos a la época actual, nos vamos a dar cuenta de que se amplía este mandamiento no solamente a la madre y al padre biológico. En este mandamiento también se integran personas que tienen algún puesto de eminencia, a las personas que gobiernan, en ese entonces a los líderes del pueblo. Hoy llamémosle alcaldes, presidentes municipales, gobernadores, gobernadoras, presidente, presidenta. Es que me cae bien gorda. Honra a las autoridades. Honra a las autoridades que gobiernan. En este mandamiento, cuando pensamos no nada más en madre, padre, sino en personas que tienen liderazgo, personas que tienen autoridad sobre nosotros, se incluye también a las personas que se dedican a enseñar fuera de la familia. Por ejemplo, las maestras, los maestros. Tenemos que enseñarle al niño, al adolescente, al joven, que a los maestros se les respeta. Y ya ni les pregunto a los que son maestros frente a grupo, ¿verdad? ¿Cómo les va con los muchachos hoy? Se ha perdido mucho ese respeto. O podemos llevar honra a tu padre y a tu madre, honra a las figuras de autoridad que Dios te permite tener en tu vida, incluyendo a los pastores, a los ancianos de iglesia, a los líderes de la iglesia. También ellos se incluyen en este mandamiento. Y una última inclusión de este mandamiento, cuando decimos padre y madre, se está ampliando también a las autoridades laborales, que a veces es donde nos cuesta mucho trabajo, a mi jefe, a mi jefa. Es que me cae mal. Respétala. Respétalo. La madre y padre de familia tienen autoridad sobre nosotros. Y es una autoridad que Dios les dio. Y las personas que acabo de mencionar, con las que ampliamos este mandamiento, también tienen autoridad sobre nosotros. Y también son puestas por Dios. Toda autoridad es puesta por Dios. ¿En qué nos basamos en ampliar y no nada más hablar de madre y padre biológico? Hay varios textos.
Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿En qué nos basamos? En que Dios quiere que respetemos a la autoridad, no solamente madre, padre biológico, sino más allá. Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Madre y padre se amplía en la visión reformada. Pero quiero pasar a la tercera parte de este mandamiento. Honra, primer parte. A tu padre y madre o autoridades que son puestas por Dios, segunda parte. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjense, hermanos, que este es el primer mandamiento en donde se expresa de manera clara que hay una recompensa. De hecho, es el único mandamiento que lo expresa de manera textual. ¿Cómo dicen los demás? No hurtarás. ¿Qué gano con eso? No matarás. ¿Qué? El que se alarga más, no codiciarás, y te pone toda una lista, pero ¿qué? Sabemos que hay bendición, pero no está expresada de manera textual. En este sí, hermanos. Cuando honras a tu padre y a tu madre o a las autoridades que están puestas por Dios, dice, tus días se alargarán en la tierra prometida. No se está refiriendo esta frase a una forma literal, es decir, que, quiero vivir hasta los 90 años, entonces voy a honrar a mi padre desde ahorita y hago cuentas y con 10 años que lo honre, ya con eso llego a los 95, 99, no se refiere a una edad biológica, sino más bien en ese contexto del pueblo de Israel, en una sociedad como la de este pueblo, o una sociedad como la de nosotros que forma la iglesia, darle honra, respeto, obediencia, cuidado, gratitud a madre, padre, autoridades, va a llevar a que todo el pueblo, a que toda la iglesia, vamos a tener bendición. Vamos a tener un periodo de estabilidad social. Vamos a tener prosperidad. Decía un documento que revisaba, vamos a tener una vida rica y hermosa, porque la sociedad familiar, la familia va a estar fortalecida, y esa es la base de toda sociedad. Vamos a tener esa estabilidad. Y por lo tanto, en una sociedad donde se da el respeto, la honra, la gratitud, el cuidado a madre y padre, vamos a tener hijos que van a llevar a esta sociedad a buenos términos. Vamos a formar buenos ciudadanos. Vamos a formar buenos creyentes en el Señor. Y creo que somos testigos que cuando se rompe este mandamiento, es decir, cuando se deshonra al madre, a la padre, cuando no se le tiene honra y respeto a las autoridades puestas por Dios, en donde se les descuida, se les desprecia, se pierde el respeto hacia las personas adultas mayores o hay ingratitud hacia ellos, la sociedad, la iglesia, lo va a empezar a resentir. Porque se vive entonces en un mundo lleno de aflicción, de pobreza, de ansiedad e incluso de violencia. Y entonces lo que menos queremos es que se alarguen los días en la tierra que Jehová tu Dios te dio. Por eso la Escritura es muy clara y es muy insistente y también es muy dura en la importancia que tiene este mandamiento para un pueblo
y para una iglesia. Ya no llegamos a los extremos que se pusieron en un principio, Hermanos, demos gracias a Dios porque Cristo ya vino, ya fue colgado en una cruz para cumplir todas las ordenanzas y todos los mandamientos de manera perfecta, porque si no, quién sabe cómo nos iría. Todos los pecados y todos esos rituales del Antiguo Testamento quedaron colgados en una cruz en Cristo. Pero vean cómo dice Éxodo 21, verso 15 y después el 17. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. A ese nivel llega la importancia de dar honra a madre y padre. Respeto, cuidado, protección, sostenimiento. Levítico 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. A ese nivel llega este mandamiento, hermanos, en el Antiguo Testamento. Último pasaje en este aspecto. Deuteronomio 27, 16. Maldito el que deshonra a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea, si no estamos bien con nuestra madre, nuestro padre, ¿qué nos tendría que haber pasado? Morirás. Insisto, gracias a Dios, Cristo ya fue colgado en una cruz. Y por eso cuando fallamos en este mandamiento, tenemos perdón de pecados a través de la sangre de Cristo. Pero hermanos, no quiero dejar de mencionar algo que también es muy común y creo que es de suma importancia alrededor de este mandamiento, porque es un contexto en el que seguramente usted conoce, que vivimos a nuestro alrededor. Escuchaba una entrevista de una jovencita, una persona que entra a los reclusorios a hacer entrevista a personas que están ahí recluidas. Entrevistaba a un muchacho, se veía relativamente joven, y le preguntaba ella a él, oye, ¿cómo es tu historia de vida? ¿Tu mamá, tu papá? No sé, ni me interesa, ni me importa. Ellos me abandonaron, me fueron a tirar. Y después, en su historia dice, después me adoptaron una pareja y abusaban de mí. Me escapé. Por eso se fue a otros ámbitos y después se volvió sicario y toda una historia tremenda. Muchas veces, hermanos, conocemos, escuchamos de madres y padres que hay una realidad. Están muy alejados de Dios. Y llegan hasta ese nivel de esta historia de esta persona, niveles de violencia. Nos enfrentamos a padres, madres de familia que no están en los caminos de Dios y que al contrario lo que buscan es que sus hijos se alejen de los caminos de Dios. ¿Cuántos no conocemos esa frase? Yo no les voy a inculcar ninguna religión a mis hijos. Que ellos cuando lleguen a una determinada edad puedan decidir, ya se los he dicho, la decisión va a ir hacia el mal, por la depravación total hacia el pecado. O hay madres, padres de familia que no hacen su trabajo de guiar a sus hijos hacia el camino de Dios. Les permiten andar por donde quiera. Y entonces, ¿qué pasa con honra a tu padre y a tu madre? Hermanos, hermanas, el respeto y el honor no se deben perder. Sin embargo, también dice la Escritura, y este es el punto que quiero resaltar también. Allá en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron,
es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es, hermanos. ¿Los hijos e hijas deben obedecer a los padres? Sí. ¿Deben honrarlos siempre? Sí. Pero se pueden rebelar cuando lo que le está pidiendo esa madre, ese padre, es pecado. ¿Se puede desobedecer a madre y padre? Sí, si va en contra de los decretos de Dios. Y eso aplica, hermanos, para madres, padres de familia y lo que ampliamos, para las autoridades que mencionamos anteriormente. Si el maestro o la maestra nos está obligando a hacer algo que va en contra de la Escritura, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si los pastores, los ancianos te están obligando a hacer algo que va en contra de las Escrituras, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tu jefe laboral te está obligando a hacer algo que va en contra de la Sagrada Escritura, inventa esa factura. Se puede. Cuidado, hermanos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tu madre, tu padre te está obligando a hacer algo o te está impidiendo hacer algo que Dios manda, es que no me deja venir a la iglesia. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es que, pastor, mi hijo no me está obedeciendo porque se va sin mi permiso. No lo dejas ir a la iglesia. No lo dejas leer la Biblia. No le das su tiempo de oración. Pues por eso se está rebelando. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué pasó en el caso de las parteras que mencionaba antes? Ellas desobedecieron una orden, un mandato del faraón, de la máxima autoridad de ese pueblo en ese momento, porque la orden era matar. Y eso va en contra de los mandamientos de Dios. Dice Juan Calvino, la obediencia a los padres está subordinada a la obediencia a Dios. Y lo resaltaba también el apóstol Pablo, allá en Efesios 6, versículo 1. Hijos, y vean bien cómo lo dice Pablo, hermanos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si lo que te están pidiendo tu papá, tu mamá, es en el Señor, es en la línea que el Señor ha establecido para su pueblo, adelante, porque eso es justo. Pero también es importante mencionar, porque ya hablamos de los hijos, ¿no? Es importante mencionar que hay ocasiones en que madres, padres, de repente caen en la tentación de querer utilizar este mandamiento como chantaje. Les exigimos a nuestros hijos que lo cumplan, porque así lo dice la Escritura. Honra a tu padre y a tu madre, así lo dice textualmente. Entonces me tienes que obedecer. Pero resulta de que el madre, la padre de familia que está exigiendo ese derecho, esa obligación, no cumple su parte que le corresponde. No guían a sus hijos en el camino del Señor. Pero eso sí, ese versículo sí me lo aprendí. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y todos los demás? ¿Qué pasó? Hay veces en que el madre, padre de familia exigen ese versículo, pero no son ejemplos de una persona creyente en Jesucristo. No son ejemplos de lo que el hijo debe ser. Ahí dice, honra a tu padre y a tu madre. Sí, ¿y vas a la iglesia los domingos? ¿Tu padre, tu madre de familia oras diario? ¿Lees la Escritura? ¿Participas en los sacramentos? ¿Te conectas en las actividades de aprendizaje de la Escritura, de la oración? ¿O hay madres, padres de familia que lo que buscan
en todo tiempo es hacer enojar a los hijos. Me gusta cuando leemos Efesios capítulo 6, porque los padres sacamos mucho ese primer versículo que ya le leí. A ver, hijo, déjate lo leo, para que veas que no soy yo, hijo. Es Dios el que está diciendo. ¿Qué dice Efesios 6:1? Aquí está, hijo. Aquí te lo voy a abrir en la Biblia grande. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿No lo estás haciendo? Estás mal, hijo. ¿Y por qué no sigues leyendo, hermano? ¿Por qué no sigues leyendo? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahí está, hijo. ¿Ves? Sigue diciendo tu obligación. Me estás faltando. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí está, hijo. Me estás desobedeciendo. Ahí lo dice el apóstol Pablo, la Biblia que tanto dices que es importante para ti. ¿Qué dice el versículo 4, hermanos? Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Lo haces? Pero ¿lo llevas a la iglesia? ¿Le lees la Biblia? ¿Oras con ellos? ¿Los pones en oración, en tu oración cotidiana? Por eso decía, cuidado, hermanos, porque a veces usamos este pasaje como padres, como madres, para aprovecharnos. Cumple también tus obligaciones. Y entonces sí podemos decirle a nuestro hijo, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen. Y yo, padre, yo, madre, no provoco en ira a mis hijos, sino te estoy criando en disciplina y amonestación del Señor. Sí es cierto, hermanos, que el mandamiento de Dios es honrar a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros superiores, a las autoridades que Dios ha puesto. Pero también a la madre y al padre y al superior les pide que esté en el camino del Señor. Concluyo. Para concluir en este mandamiento, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir el ejemplo de Cristo. Él es nuestro máximo ejemplo. Cristo cumplió este mandamiento totalmente. Dice Lucas 2, verso 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Jesucristo se sujetó a sus padres. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Honró a su madre y a su padre. Por eso cuando cantamos el himno 560 antes de comenzar el mensaje, ¿qué dice ese himno, hermanos? Honor. Honor a la madre. Ante tu presencia, Dios, reunidos a una voz, hoy rendimos todo honor a las madres, oh Señor, por su amor y comprensión y su tierna compasión Después le dijimos a Dios con profunda gratitud por su leal solicitud, su constante y fiel labor, te alabamos, Salvador. Son inmensa bendición al hogar y la nación, Y después cantamos, oye pues la petición de esta fiel congregación. Te rogamos con fervor por las madres, Dios de amor, que con tu divino bien coronadas hoy estén. Y ahora vamos a cantar, recordando ese mandamiento hacia el Padre. Dice el himno 562, ante nuestro Padre Dios le alabamos con la voz, por su Hijo único, quien al mundo Él mandó. Hoy brindamos todo honor a los padres con amor. Dios al Padre Adán creó, y la vida con él, en él sopló. A su imagen lo formó, y su comunión buscó. Hoy brindamos todo honor a los padres con amor. Del hogar, cabeza es él. A su esposa, siempre fiel.
Por su ejemplo y dirección, por su amor y provisión, hoy brindamos todo honor a los padres con amor. Y la última estrofa que cantaremos: sabio líder familiar, digno y fuerte para guiar, loor al Padre celestial por el Padre terrenal. Hoy brindamos todo honor a los padres con amor. Nos ponemos en pie para entonar himno 562.